Hola niños y niñas de séptimo básico A y B. Bueno, en esta ocasión, en esta clase, estamos terminando la primera unidad, una unidad muy interesante porque nos permitió conocer, ¿cierto?, las distintas civilizaciones que existieron a lo largo, ¿cierto?, de los continentes, especialmente de África, Asia, Europa e incluso también en nuestro querido continente que es América. Pero no estamos hablando, ¿cierto?, de cualquier civilización, estamos hablando de las primeras civilizaciones, es decir, las más antiguas, las primeras, ¿cierto?, las que gracias a estudios científicos, con el apoyo de otras disciplinas de las ciencias sociales como la arqueología, han permitido, ¿cierto?, datarlas con una antigüedad que comienza desde los 5000 años antes de Cristo. Bueno, en esta ocasión terminamos la unidad, ¿cierto?, la primera unidad, que es los orígenes de la humanidad y estas primeras civilizaciones, y esta lección número 5, con dos civilizaciones que existieron en nuestro continente, que son la civilización olmeca y la civilización chavín, ¿sí? Recordar también, chiquillos, que el concepto de civilización no todos los pueblos, no todas las culturas lo alcanzan, y cuando hablamos de una civilización es cuando, ¿cierto?, un conjunto de personas, una sociedad, alcanza su máximo grado de evolución, ¿cierto?, y complejización de todas sus formas de organización para poder sobrevivir. Por lo tanto, ¿cierto?, los olmecas y los chavín son considerados una civilización por el hecho, ¿cierto?, de haber logrado evolucionar al máximo en distintos aspectos de su vida, en su organización política, económica, social, sus creencias, ¿cierto?, sus aportes culturales y también, ¿cierto?, en sus megaestructuras que son el gran legado, ¿cierto?, que hoy día queda de ella. Bueno, al final de la clase les quiero hacer el comentario de una civilización americana que podría ser mucho más antigua incluso que la olmeca y la chavín, pero como su hallazgo fue, entre comillas, un poco reciente, en 1997 aproximadamente, todavía, ¿cierto?, se siguen haciendo estudios que permitan caracterizar más esta civilización que veremos al final, pero que ya ha arrojado algunos resultados de estos estudios que podrían datarla como la civilización más antigua de América. Y esa fue la civilización coral que la vamos a ver al final. Bueno, conozcamos entonces las dos primeras civilizaciones de América, las primeras, que dieron origen a posteriores civilizaciones. Por eso también son considerados los olmeca y los chavín como las culturas, las civilizaciones madres, ¿cierto?, que van a dar origen a otras tremendas civilizaciones americanas, como el caso de los incas y el caso de los mayas y de los aztecas. Comenzamos entonces con los olmecas, aztecas y mayas, perdón. Bueno, en el caso de los olmecas podemos ver la imagen, ¿cierto?, de los restos arqueológicos de un templo, de una construcción piramidal, no muy distinta a lo que hacía, ¿cierto?, las civilizaciones, por ejemplo, mesopotámica o egipcia, que especialmente tenían un fin religioso. Tenemos acá otra imagen, ¿cierto?, que corresponde al tallado, ¿cierto?, de un calendario en piedra, y aquí, ¿cierto?, una escultura de un rostro que podría pertenecer o a un dios o a un guerrero de esta civilización. Bueno, partamos con su ubicación geográfica. Los olmecas, ¿cierto?, se desarrollaron especialmente en Mesoamérica, es decir, en Centroamérica, específicamente en las costas del Golfo de México, alrededor del año 1600 a.C., y, ¿cierto?, presentaron un ocaso en el año 100 a.C. Acá tenemos, ¿cierto?, la península del Yucatán, donde se asentaron civilizaciones tan importantes como la maya. Y acá tendríamos, ¿cierto?, su civilización madre, antecesora a esta, que fueron los olmeca, en el sector, ¿cierto?, de Centroamérica, Mesoamérica. Y si ustedes se dan cuenta, un pedazo de continente, ¿cierto?, que está entre medio de dos océanos, en este caso el Océano Pacífico, y el Mar Caribe quedaría entrada, ¿cierto?, al Océano Atlántico. ¿Ok? Bueno, en cuanto a sus características principales de esta civilización, no muy distinta de todas las que hemos visto, base de la economía y la agricultura, contaron, ¿cierto?, con un clima y una geografía bastante propicia, un clima bastante húmedo, existencia de precipitaciones, que favorecieron una agricultura extensiva. Es decir, ¿cierto?, una agricultura de gran extensión de tierras que permitió alimentar una gran cantidad de personas, por eso hablamos de una civilización, y ciertos los principales productos que son originarios de nuestro continente son el maíz, zapallo y papaya, que era parte de lo que ellos cultivaban. Ahora, también cazaban animales, ¿cierto?, aportándole proteína a su alimentación, como las iguanas, las ranas, las serpientes y también productos del mar a través de la pesca.
Y por supuesto también de lo que ellos producían se realizaba una intensa actividad comercial con otras culturas o con otros pueblos que estuvieran cercanos y a veces no tan cercanos a ellos. En el caso de su organización social, no dista mucho, ¿cierto?, de todo lo que hemos trabajado, una estructura bastante piramidal, jerarquizada, en donde acá sí hay una diferencia con las otras civilizaciones que hemos trabajado, porque en la cúspide están los sacerdotes, ¿ya?, que reúnen, ¿cierto?, en sus manos tanto el poder político como el poder religioso, y sobre todo sus creencias, su religión, ¿cierto?, sus rituales, les dan a los sacerdotes un papel sumamente importante que a la vez, ¿cierto?, les da un tremendo poder político. Les secundan los nobles, los guerreros, la clase comerciante, los artesanos y por último los campesinos. En estas civilizaciones no se vislumbra la existencia de esclavos que podrían haber existido, pero en realidad eran tan poco considerables en cantidad que no son considerados una casta social. ¿Ya? Y como son un pueblo que vive especialmente la agricultura, la base de su sociedad son los campesinos quienes son mayoría. Bueno, tenemos también, ¿cierto?, dentro de su desarrollo, su aporte cultural, ellos trabajaron muy bien la piedra, la pulimentaron de manera muy fina, ¿cierto?, logrando, por ejemplo, este tipo de trabajo, en donde vemos, ¿cierto?, un tallado bastante fino, elaborando, ¿cierto?, lo que fue parte de su calendario. Un calendario bastante perfecto, ¿cierto?, y a diferencia de otras civilizaciones muy importantes que hemos trabajado, ellos sí desarrollaron un sistema matemático que incluía el cero. Bueno, acá tenemos, ¿cierto?, como lo dije al comienzo, parte de lo que es su legado arqueológico, estas esculturas de cabeza de gran tamaño que podrían hacer referencia a dioses o también a guerreros importantes que tuvieron. Vamos entonces ahora con la civilización Tavín, específicamente en lo que sería territorio peruano hoy día. Se ubicaron, ¿cierto?, alrededor o existieron alrededor del año 1200 a.C. y como se dan cuenta también es un pueblo que acá está principalmente su centro más importante era Chavín de Huántar, sin embargo también tenían presencia en sector costero. Bueno, de la cultura Chavín podemos decir lo mismo que todo el resto de las civilizaciones trabajadas, también desarrollan la agricultura y la ganadería, donde el maíz va a ser el producto estrella, pero a esto le sumamos el maní, la quinoa, también, ¿cierto?, en cuanto a animales, criaron el cuy, el pato, la llama y la alpaca, que también le servían en algunos casos para la extracción de otras materias primas para la fabricación de textiles, por ejemplo, vestimenta, utensilios, etcétera. Bueno, a diferencia, ¿cierto?, de la otra cultura, la olmeca, acá vemos menores grupos sociales, pero que tienen cierta similitud en cuanto a la jerarquía social. Y lo que sí comparte con los olmecas es que a la cabeza nuevamente encontramos a los sacerdotes, porque para ellos la religión es sumamente importante. Los rituales, ¿cierto?, para la preservación de la especie, para las lluvias, para la agricultura. Por lo tanto, los sacerdotes tienen un amplio poder político otorgado gracias a sus creencias. Bueno, los sacerdotes son astrónomos también y son un poco meteorólogos, por lo tanto, ¿cierto?, ellos podían predecir las lluvias, lo que les aportaba mucho más poder y credibilidad ante sus fieles. Y bueno, los sacerdotes también transmitían el conocimiento de lo que ellos conocían para poder, ¿cierto?, legarlo y así mantener las tradiciones. Artesanos también forman parte de una casta y por último nuevamente encontramos en la base, que son los más numerosos, los campesinos, que son los que le dan vida a esta civilización con la actividad de supervivencia. Tenemos acá, ¿cierto?, parte de lo que es el legado arqueológico, construcciones, ¿cierto?, de esta cultura, en donde nuevamente vemos el factor piedra, pulidamente tallado, muy fino, que, ¿cierto?, permite hoy día parte de su existencia a pesar del paso de los años, ¿ya? Y acá tenemos, ¿cierto?, una parte interior de uno de estos templos que formaron parte especialmente de los rituales religiosos de esta cultura. Lo más importante en cuanto al legado, aporte cultural de la cultura chavín, sin lugar a dudas, ¿cierto?, es su fino trabajo de cerámica, que son muy antiguas, pero además, ¿cierto?, reúne un trabajo muy bien elaborado, incluido, ¿cierto?, con también decoración y colores específicos que eran parte de su trabajo en cerámica. Acá tenemos ya, ¿cierto?, un poco más elaborado el trabajo de cerámica de esta antigua civilización, que incluye también la presencia de la forma de algunos animales que para ellos eran parte importante de su vida, tanto como animales de caza para la alimentación, pero también por cumplir algún sentido de sus creencias.
Lo que tenemos acá, ¿cierto?, son parte de los legados arquitectónicos, ¿cierto?, y de caminos que ellos lograron hacer. Tenemos el templo de Chavín de Huántar y gracias a los estudios que han hecho los arqueólogos podemos decir que la cultura Chavín, que es mucho anterior a los incas, fue, ¿cierto?, la primera en realizar los canales de regadío que permitían, ¿cierto?, la bajada de las aguas especialmente cordilleranas por gravedad, pero organizada para que pudiera servir, ¿cierto?, de agua de regadío de los distintos valles que tenían cultivo de lo que especialmente era parte de la dieta alimenticia de esta cultura. Bueno, lo que yo les estaba comentando al principio de la clase, si ustedes se fijaron, la fecha de la cultura olmeca y la Chavín data más o menos desde 1500 a.C. hasta el 100. Sin embargo, se hizo un hallazgo en el año 1997, un hallazgo arqueológico, que dataría este lugar, la civilización Caral, como mucho más antigua. Estamos hablando de 5000 años, ¿ya? De hecho, es muy importante la fecha porque la podemos relacionar con la antigüedad de Mesopotamia. Por lo tanto, ¿cierto?, este hallazgo genera mucha controversia porque hay que hacer nuevos replanteamientos respecto a cuál habría sido en realidad la primera civilización, tal vez no solo de América, sino que de la humanidad. ¿Ok? Ahora, esta gran civilización de Caral, como dice acá, el año pasado, en octubre, se cumplieron los 25 años desde que comenzaron las excavaciones, que permitió, ¿cierto?, encontrar este tipo de hallazgo. Y también estamos hablando de la zona geográfica del Perú. La civilización de Caral, ¿cierto?, se encontró en la zona norte del Perú. ¿Qué sabemos de esta civilización? Que es una de las más importantes, sin embargo es muy poco conocida por lo que yo les decía, por su hallazgo más bien reciente. Se encuentra en Perú y, ¿cierto?, cuya capital fue la ciudad del mismo nombre, de Caral, que ahora, ¿cierto?, es donde se celebran estos 25 años del hallazgo de estos restos de construcciones humanas. Bueno, está situada específicamente en un valle, un sector que para la época en que ellos existieron era bastante fértil, el Valle de Supe, que queda en la costa norcentral del Perú, y un yacimiento que es con sus 6 hectáreas uno de los más grandes de América. Y sobre la civilización que lo construyó, que es la cultura Caral, es considerada, como les decía, probablemente la civilización más antigua del continente. En cuanto a su agricultura, en su economía, no dista mucho de todo lo que hemos conocido. Por la presencia de agua, de ríos, ¿cierto? Principalmente se basó en el desarrollo de la agricultura y, ¿cierto?, por ello mismo también desarrollaron importantes avances tecnológicos que favorecieron, ¿cierto?, este desarrollo de la agricultura. Recordar el concepto de desafío y respuesta. Mientras más desarrollen tecnología que facilite una productividad de la tierra y también de los animales, ellos están, ¿cierto?, dando una respuesta que les permite su sobrevivencia y llegar a la categoría de civilizaciones. También desarrollaron una arquitectura monumental, es decir, de piedra en forma de pirámides, muy bien, ¿cierto?, organizada y planificada sobre el espacio. Incluso dice acá, ¿cierto?, que con una escalera central y con un altar con un fuego central. Bueno, ¿por qué llegaron a este término? ¿Por qué se extinguió de cierta forma esta civilización? Que más que extinguirse, porque la gente no se murió los que vivieron en ese periodo, sino que se dispersaron, se debe principalmente a un cambio climático que fue bastante drástico, que hizo que este valle, que fuera fértil debido a serias sequías prolongadas, lamentablemente se convirtió en un sitio de mucha aridez, generando dunas, como vimos aquí en la imagen, que lamentablemente hizo que esta civilización se tuviera que desplazar, ¿cierto?, para poder sobrevivir, dando término a lo que habría sido el espacio geográfico donde surgió la civilización de Caral. Bueno, terminamos entonces la primera unidad con estas tres grandes civilizaciones americanas, y los dejo invitados a que trabajen para sintetizar todo lo que trabajamos en la página 75, estas 4 preguntas que resumen especialmente los aspectos más relevantes de estas civilizaciones.